Cuando mucha gente escuche esta entrevista, la cantidad de víctimas mortales, es decir, la cantidad de presos políticos que han muerto en cautiverio, haya superado el número 300. Al momento estamos al filo de los 300 presos políticos. En un futuro, cuando mucha gente quiera interiorizarse, será invalorable el trabajo que lleva realizado desde la Unión de Promociones el coronel Guillermo César Viola, con quien hoy tengo el grandísimo placer de compartir esta charla. Guillermo, muchas gracias por recibirme. Por favor, David, el gusto es mío. Te agradezco enormemente esta posibilidad que nos das para poder expresarnos, para poder difundir lo que está pasando acá, como bien decís vos, ¿no? Este escarnio que están sufriendo tantos hombres de las distintas fuerzas, porque no es habitual, no es normal, no es, diría yo, lógico dentro de la ilógica que hoy nos gobierna o desgobierna, poder encontrar un espacio donde expresarse. Así que te agradezco enormemente esta posibilidad. Muy bien. Como vos comprenderás, en Argentina hay mucha gente todavía que no tiene no tiene ni idea de lo que verdaderamente significa que una llamada democracia tenga presos políticos. Exacto. Entonces vamos a ir despacio, vamos a tratar de explicar precisamente por qué decimos que los miembros de las distintas fuerzas armadas que hoy están presos son llamados presos políticos. Bueno, es muy sencillo, no es una definición caprichosa. Claro, están dadas las condiciones para que sean llamados como tales, por 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, la motivación que tiene este gobierno de encarcelar y juzgar es una venganza amparada por decisiones y artimañas que tienen una clara naturaleza política. El segundo es que están siendo juzgados habiendo sido apartados en forma inconstitucional de sus jueces naturales y debido a que es aplicada una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el derecho de la guerra. Esa es la segunda causa de peso. La tercera razón, causa o fundamento por la cual se los denomina presos políticos es que en virtud de que se derogó ilegalmente con carácter retroactivo la conocida ley de obediencia debida que los amparaba, es motivo suficiente ya para ver que todo esto es una tamaña irregularidad, porque la obediencia es un pilar ancestral e insoslayable en la organización militar y obviamente en la disciplina militar. O sea, la ilegal derogación de esa ley con carácter retroactivo ya ahí nos saca de cuadrante. Y la cuarta razón, causa, fundamento, pongámosle el calificativo que más nos plazca, es que en la instrucción de las distintas causas que se van sustanciando a lo largo y ancho del país, los abogados defensores han verificado y continúan verificando día a día numerosas violaciones a los principios del derecho nacional y del derecho internacional. Y por supuesto, con ello, flagrantes atropellos a las garantías constitucionales. Has mencionado que los militares, como asimismo los miembros de las fuerzas de seguridad en general, no han sido juzgados por sus jueces naturales. Entonces, ¿cuáles serían los jueces naturales, por así decirlo, de un militar? Bueno, obviamente tenemos que remontarnos a la época que teníamos el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, los consejos de guerra, el Código de Justicia Militar. Vos no me podés juzgar a mí por hechos de guerra con un código de paz, y menos tirando 40 años para atrás, aplicándome leyes nuevas ahora con retroactividad. ¿En qué condiciones se encuentran hoy los presos políticos en Argentina? ¿Es verdad que sus derechos humanos se hayan notablemente violentados? Sí, hay causas, por ejemplo, podríamos estar hablando
millones de años con este tema, desgraciadamente. Por ejemplo, hay muchos que, como cada juez hace, voy a ser grosero, cada juez hace lo que se le canta, hay militares cuyos tribunales, que están enjuiciados en determinados tribunales, y los tribunales no acceden a llevarlos a, a que reciban la atención médica adecuada. El más chico de nuestros presos, o el más joven, tiene 58 años. Y tenemos presos de 90 y 92 años en cárceles comunes. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces no tienen la obligación de mandarlos a domiciliaria. Estamos hablando de mandarlos a domiciliaria como si yo, por ahí algún desprevenido piensa que yo acepto que lo juzguen, pero por lo menos que lo manden a domiciliaria. No, estoy diciendo que más allá de las barbaridades que se sustancian a lo largo de los y ancho del país en los circos judiciales, los presos de 70 años están en condiciones de ser enviados por lo menos a domiciliaria. Los jueces tienen esa facultad, no tienen la obligación. Entonces hemos llegado a casos, yo no diría irrisorios porque sería una falta de respeto, casos tristísimos donde un juez dice, el general de división XX no está, por supuesto no dicen el general de división, dicen el señor fulano de tal, o el imputado, no está, no se hace lugar, este tribunal no hace lugar a la prisión domiciliaria de fulano de tal. Y están hablando de un general de división de 88 años de edad. ¿Y cuál es el fundamento? Que de acuerdo a la alta jerarquía alcanzada por el hombre, sus posibilidades de profugarse son muy grandes. O sea, un general de división, por ser general de división, tiene más posibilidades de escaparse que un cabo primero que está preso. Es una o sea, es novelesco. Sí, es novelesco. Realmente pagaría por ver a una persona de 80 años fugándose del país. Bueno, te dije 80 por no decirte 90, ¿no? Es para escribir una novela. Tenemos el récord Guinness del país en donde un preso de 90 años estaba alojado en el penal de Marcos Paz. Y afortunadamente el tribunal, debido al cúmulo de enfermedades que tenía esta persona, lo mandó a prisión domiciliaria. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Afortunadamente lo mandó a prisión domiciliaria. O sea, es como que uno se está consolando con el mal menor. Vos sabés, estamos en Argentina, en donde nosotros, muchas de las cosas que nos ocurren, logramos una conciencia de las mismas gracias a las analogías con distintas partes del mundo. Sí. Entonces, en este sentido, Guillermo, para contextualizar un poco, ¿en qué otras partes del mundo hubo y hay presos políticos? Bueno, todo este movimiento se está, coordinadamente desarrollando, en varios países latinoamericanos. Bien. En ningún país del mundo sucede lo que sucede en Argentina. Arranquemos de esa premisa. Entonces, ¿dónde está pasando esto? Está pasando en Uruguay con diferentes gradaciones o diferente gravedad. Está pasando en Chile. En Chile hace 5 años que tienen 68 presos condenados en cárceles comunes, condenados en una sola cárcel común, porque antes tenían 2, ahora tienen una. Pero está virtualmente, hablando desde el punto de vista nuestro, diría yo, ¿no? Está virtualmente controlado. El gobierno lo está manejando de alguna forma más prolija y esto no avanza, se sustancia en ese ámbito. Si bien es cierto que en Chile tienen muchos procesados, pero con una característica: todos los procesados conservan su libertad mientras se sustancia el juicio. Cosa que acá, después te voy a dar algunos números, no sucede. Otro lugar donde está pasando, por supuesto, es en Colombia. En Colombia la situación es gravísima, hay 8.000... ¿Incluso en Colombia? Sí, hay 8.000 militares presos, pero también tienen gente en actividad. Porque no te olvides que Colombia tuvo una diferencia grande con nosotros. En Argentina atravesamos por todas las acepciones, literalmente hablado de esa forma, de terrorismo que existen, excepto una, es decir, excepto el avión que vuela
choca y explota, como las Torres Gemelas. Acá tuvimos la voladura de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, y yendo para atrás tuvimos la guerrilla urbana, la guerrilla rural en Tucumán, la colocación de bombas, artefactos explosivos, secuestros extorsivos, 21.672 hechos delictivos que se suscitaron o se desarrollaron en la década del 70, que fue la década donde más virulencia hubo. Pero nosotros comenzamos con el problema de la guerra contra el terrorismo subversivo en el año 1959 con los Uturuncos, y eso se extendió hasta 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. 30 años en donde la Argentina pasó por todas las formas y modalidades de terrorismo excepto el avión. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia, hoy en día, están con la guerrilla urbana, la guerrilla rural, las FARC siguen asesinando gente, hay miles de muertos, pero hace 45 años que están en guerra. ¿Por qué? Porque a ellos se les metió también el narcotráfico. Cosa que nosotros, a tiempo, digamos que las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales resultaron triunfantes en la guerra contra el terrorismo subversivo, en la faz armada. Hoy estamos en otra faz de esa guerra, y gracias a eso el narcotráfico en ese momento no se metió, si no todavía seguiríamos como Colombia. Bueno, ¿cuántos presos políticos hoy hay en Argentina? Bueno, al día de hoy Sí. hay exactamente 1.889. Ahora Sí. te voy a aclarar cómo están. Pero primero te aclaro. ¿Por qué Sí. digo al día de hoy? Tendría que ser un poco más preciso. A esta hora hay 1.889, porque acabo de enterarme, hace cosa de 2 horas atrás, que en Corrientes han detenido 20 oficiales de las Fuerzas Armadas más, principalmente del Ejército. Pero computados y chequeados hay 1.889 hasta este momento, de los cuales 257, Sí. que equivalen a un 13,50 y pico % del total general, 257 murieron en cautiverio, o sea, presos. E incluso aquellos que sin estar presos se encontraban bajo proceso judicial. Por ejemplo, le tocan el timbre a un hombre y de la excitación, situación nerviosa, anímica y demás, le da un paro cardíaco. Tuvimos varios de esos. 257. Procesados, estamos hablando del total de 1.889. Sí. Hay 1.104 procesados. Y condenados hay 529. Pero acá te voy a hacer una salvedad. Suponiendo que estuviésemos en un país normal y que la justicia sea sagrada, los únicos que deberían estar presos son aquellos que están condenados. De hecho, que de los 529 condenados, 173 están en domiciliaria porque son muy viejitos, y 283 restantes están en establecimientos penales. Ahí tenés, en total, condenado, ¿no es así? Y en domicilio 173 y 283 en penales. Ahí tenés más de 400 hombres. Pero, ¿qué pasa con los procesados? Los procesados deberían estar conservando su libertad hasta que la justicia diga son culpables. En el supuesto caso que fuese una justicia y que esto no fuese tres. O sea, si la justicia no dice son culpables, no pueden estar presos. Bueno, te doy la novedad que de esos 1.104 procesados, 363 están presos en los penales. Algunos llevan más de 6 años en esa condición. Vos podés estar hasta 2 años, extendible un tercero, pero bueno, ya te estoy contestando con eso la barbaridad. 363 procesados están en penales y 217 más procesados están detenidos en domicilio, que son muy viejitos. O sea que vos ahí tenés 600 hombres que están metidos en penales estando procesados. Si redondeamos las cifras,
Con este criterio, Vudú tendría que estar preso, entonces. Bueno, si querés que hable, tendríamos que estar hablando hasta de que en paz descanse de Cafiero, que no devolvió el piano de cola de la legislatura de Mendoza y falleció, que en paz descanse. Tendríamos que estar hablando de Farci Lavalle, tendríamos que estar hablando de María Julia Alzogaray, tendríamos que estar hablando, bueno, empezamos de Jaime y bueno, tantos otros, ¿no? No puedo desaprovechar esta ocasión. Sí. Una cosa lleva a la otra. Y yo confío mucho en lo que vos, Guillermo, vayas a decirme, por el aprecio que te tengo y por el enorme respeto. Gracias, igualmente. Me gustaría preguntarle a esa sinceridad tan fresca tuya. Según vos, que sos un coronel retirado, que conocés el idioma y el rigor de la soldadesca, ¿qué hicieron bien y qué hicieron mal los militares en la época de los 70? Bueno, mira, obviamente te tengo que contestar inicialmente con una frase hecha. Con el diario del lunes a veces es más fácil decir las cosas. Yo creo que yo particularmente estoy absolutamente convencido que combatí por mi patria, combatí por mi bandera, por mi himno nacional, por mi escarapela, por mi escudo nacional, que son los símbolos patrios verdaderos y únicos que tenemos en este país, y absolutamente convencido de que había que dar una mano cuando se le pidió. Yo me recuerdo porque lo visitaba el general Videla, que en paz descanse, a su domicilio, y él me comentaba, ¿no?, que así hablando francamente, cuando él estaba preso en domicilio, después lo visitaba en la cárcel, él me decía, usted era un cadete, era mi cadete, porque él era mi director de colegio militar, entonces él me decía, usted era mi cadete, entonces yo le puedo comentar hoy, porque es oficial superior, hablar de otra forma, que claro, a nosotros nos pedían por favor los políticos que nos hiciésemos cargo del gobierno. Y usted me conoce como soy, me decía el general Videla. Videla era un hombre profesional, hecho y derecho. El que me escuche por ahí dice que estoy loco. Lo conozco en profundidad, lo conocí en profundidad, una familia exquisita, muy religioso. No es que empezó a comulgar cuando estaba preso, como por ahí dijeron. Era un hombre íntegro en sus procederes. Y él me decía que se había reunido, que esto después salió en todos los diarios de la época, hay que buscarlo si uno lo encuentra, se reúne un día con Balbín y le dice, doctor, por favor, háganse cargo ustedes del gobierno, tienen todo el apoyo en lo que a la seguridad se refiere de las Fuerzas Armadas. Gobierne con la clase política con total tranquilidad. Y Balbín le contesta, general, no tengo solución, creo que lo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día yo te puedo decir, hicimos mal en tomar la posta. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasa siempre. La vieja frase que los militares, el reservorio moral de la patria, etcétera, 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 que se hagan cargo del gobierno, no, esto lo tienen que arreglar los políticos. Tienen que arreglarlo los políticos. Porque ¿qué pasa? Pasa lo que pasa ahora. Ahora nadie sabe absolutamente nada, nadie se acuerda de nada. Los nenes malos de la película fuimos los militares. Yo me acuerdo que era teniente, recién ascendido. ¿Qué más podía hacer yo que darle clase de instrucción de combate a mis soldados, instrucción de tiro con cañones como artillero a mis soldados? Entonces llamaban por teléfono a los cuarteles, los civiles que vivían cerca de los cuarteles, comentados, salían en los diarios, noticias. Hola, hablo con los cuarteles, señor, ¿cuándo se largan? Perdón, señora, le decía uno, tengo una anécdota, ¿no? No está anunciado lluvia. Entonces, porque como diciéndole, ¿cuándo se larga a llover? No, me digo, ¿cuándo se hacen cargo? ¿De qué, señora? Y bueno, nadie quería, absolutamente nadie quería esto. Bueno, ese fue un error. Después vos me podrás decir... Ahora digo yo una cosa, Guillermo, vos y yo, vos porque la viviste y yo porque me instruí al respecto. Pero
si los militares no tomaban la posta, como vos lo decís, ¿qué nos esperaba? El trapo rojo en la Plaza de Mayo, flameando. Bueno, Estábamos a un paso. O sea, no queríamos, me parece mal que esto se arregle de esa forma. Yo no estoy reivindicando ningún proceso, ningún golpe de Estado. De hecho, que soy licenciado en Ciencia Política y en la universidad, entre las cosas que enseño o enseñaba, porque ahora no estoy dando clase, es la Constitución Nacional. No voy a borrar con el codo lo que escribo con la mano, pero sí te digo que en ese momento evidentemente no había otra. Entonces yo no me arrepiento de haber combatido por mi patria, porque a mí se me han muerto camaradas y amigos, y los he visto morir. Yo tengo la suerte de poder contarlo, pero acá la gente, este pueblo argentino que adolece de muchas cuestiones, ¿no? Pero por ejemplo le falta muchísima memoria, se olvidó de eso. Qué invalorable, qué bueno poder hablar con vos. Mira, tantas cosas quedan en el tintero que te voy a comprometer para nuevamente volver a comunicarme con vos y ya tocar aspectos más técnicos en lo que refiere a todo esto. A ver si podemos ser bien pero bien breves. ¿En qué condiciones se encuentran hoy las Fuerzas Armadas Argentinas luego de estos 10 años de desastre? ¿Qué contingencia nuestro ejército no podría superar, por ejemplo? Bueno, como hombre retirado de las Fuerzas Armadas, yo tengo una opinión formada. Obviamente no conozco el detalle interno, porque nosotros cuando pasamos a retiro no solemos meternos en los cuarteles. Sí tenemos, por supuesto, camaradas conocidos, muchos de ellos, obviamente, todos los que están ahora venían debajo mío en la cadena de comando. Tengo subalternos míos que hoy en día ocupan puestos con jerarquías altas. Sé que están sufriendo terriblemente la falta de presupuesto, la falta de capacitación. Es verdad lo que se dice, que los barcos se hunden estando amarrados, que los aviones no vuelan. El ejército, la marina, la fuerza aérea han sufrido un proceso de vaciamiento institucional atroz. A ver, atroz. Vayamos a lo más pragmático, y inexorablemente tenemos que fantasear con lo peor. Pero, a ver, te pregunto, pongámosle que un gobierno fascista, o como diablos se pueda llamar... Pues si que entra en guerra con otro, ¿me vas a preguntar? Ponele que Chile tiene un nuevo Pinochet y dice, esta partecita de la Patagonia es mía. ¿Qué hacemos? ¿Podemos? Tengo muchos amigos chilenos que van a escuchar este reportaje, porque he ido a dar muchas charlas a Chile. Bueno, es un ejemplo. ¿Podemos hacerle frente al enemigo? Hagamos el país J, por decir una letra para no herir susceptibilidades. Claro. Seamos políticamente correctos. Lamentablemente no estamos en capacidad de combatir un día. No estamos en capacidad de combatir y un día. Eso estoy apoyándome en un artículo que sacó hace muy poco el ex 3 veces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en donde decía que el poder combate de la nación estaba totalmente reducido, que no teníamos municiones, porque no vamos a hablar técnicamente de las tablas y demás cuestiones, pero no hay municiones ni para 2 horas. Bueno, podría yo hablar con vos horas y horas. Yo quisiera que quede bien en claro una cosa. Acá no hay, por lo menos en lo que a mí respecta, porque mi desprecio denodado hacia todos los políticos, creo que es mi bandera de vida. Sí. O sea que a mí no me moviliza absolutamente ningún postulado político. Esta entrevista que yo hago simplemente es una forma de solidarizarme con lo poco que puedo, con las miles de familias víctimas de esta forma de terrorismo que hoy está propiciando el gobierno kirchnerista. Sin duda. Y hacia ellos va mi solidaridad, y por eso yo quería tu palabra, que es una palabra muy reputada y bueno, de mi parte muy respetada también.
Quiero agradecerte mucho, Guillermo. No, el agradecido soy yo, David. Te vuelvo a comprometer para en alguna otra ocasión seguir hablando en este sentido. Mira, cuando vos quieras yo estoy a disposición porque te vuelvo a repetir que es raro poder conseguir un medio donde expresarse. Bueno, a esto se llama democracia hoy en día. Gracias, Guillermo. David, muy agradecido por esta oportunidad, nuevamente te lo digo, y un gran saludo a tu audiencia y un agradecimiento también especialísimo a toda la actividad que llevas adelante.